vamos a abrir este bloque, lo decíamos en la apertura, nos visita Jorge Villegas y David Carranza, el autor, director del Odio y uno de los protagonistas. Uno de los tres actores. Exacto, bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, se ha puesto esta palabra odio, ¿no? Nos aparece, cae más en el lenguaje, odiador serial, hater, odiador de las redes. Claro, empezamos a hablar mucho de ese movimiento, lo vimos en las redes ya hace 2 años, que iba creciendo cada vez más y ahora es como más común decirlo. Es casi una forma de vincularse que encontramos a través del odio. No tenemos vergüenza, veo yo, claro, a hablar de eso. ¿Y qué pasó, Jorge, que dijiste, tomo una historia y agarro este tópico? En realidad la historia se empezó a escribir hace varios años. No estaba tan de moda la palabra el odio como ahora, pero ya circulaba el odio y el ejemplo de la obra, digamos, habla elocuentemente de que ya estaba socialmente circulando entre nosotros. Ahora lo que para mí es mucho más preocupante es que desde el poder no se oculta el odio, se lo promueve, se lo multiplica y eso va a generar en los haters, va a generar una sincronía que va a hacer que va a ser difícil frenarlo, me parece, con las herramientas que tenemos. Y estaba tan suelto el odio en ese momento que yo empecé a trabajar con este caso. Es decir, el teatro que a mí me interesa hacer y que he venido haciendo siempre es un teatro que de algún modo tenga mucho que ver con lo contemporáneo, así sea un caso histórico, con hechos que estén sucediendo políticamente en la realidad. Y hubo un hecho que a mí me conmovió, como a todos, seguramente, de algún modo u otro. A mí me conmovió para mal, seguramente, si no, no habría odiadores, a otros los conmovió para bien, que es que los vecinos se involucraron en un robo, lo que hasta acá estaría todo fantástico. 2 pibes chorros cercan a un pibe que estaba esperando el colectivo en Barrio Quebrada de las Rosas, y le intentan asaltar. Le querían robar el celular, la mochila, el típico arrebato siestero, digamos, ¿no? El pibe se defiende, los vecinos se involucran, que hasta acá viene todo bárbaro, los vecinos se involucran, frenan, participan del hecho, uno de los ladrones huye, el otro por determinadas razones es aprehendido por el mismo pibe, la víctima del robo, quien lo sujeta, y los vecinos que acá es donde empieza la parte que no está buena. Los vecinos no lo aprenden para entregárselo a la policía, sino que deciden juzgarlo ahí mismo, y entre vecinos que no se conocían, que esto es todo un tema para estudiar sociológicamente, porque vecinos que no se conocían, que iban frenando. ¿Salieron de un gimnasio? Algunos salían de un gimnasio, otros iban a la iglesia. Autos que frenaban, motos que frenaban, taxi. Participó un equipo, digamos así, con vecinos del mismo barrio. Claro, no fue que fue autoconvocado. No sé, por teléfono. Como No, claro, exacto. Capaz que luego hubo un WhatsApp, pero ya cuando sucedió este espontaneísmo fue letal para la víctima del hecho, no la víctima del robo, sino ya ahora pasemos a la segunda víctima, que es José Luis Díaz, que es un joven ladrón que es atado a un poste. Atado a un poste, es tremendo. Y golpeado en la cabeza hasta matarlo. Es decir, José no muere ahí, José muere 10 días más tarde en el hospital de urgencias. Todos los órganos de José fueron donados, es decir, el corazón de José anda latiendo por ahí. Lo cierto es que a mí el hecho me pareció sumamente elocuente de esto que hablamos, de este odio que circula socialmente y que puede transformar a un buen vecino, entre comillas, es decir, ¿qué entendemos? ¿Al argentino de bien? Sí. Porque nosotros, que yo soy mayor que vos, Miguel, pero a lo mejor no tanto, que vos te vas a acordar a lo mejor de que cuando éramos chicos, el buen vecino era el bonachón de la cuadra, al que nuestras madres le dejaban la llave cuando nos íbamos a Mina Clavero el fin de semana largo. El que fichaba cómo andábamos. Nosotros decía, che, todavía tu hijo en la plaza. Sí, pero era como bonachón, era el que te regaba las plantas, se confiaba en él. No era el buchón de la cuadra. No. Algo pasó en las últimas décadas y en los últimos años, que el perfil del buen vecino se empezó a dejar de ser el bonachón, que pasó a ser como el boludo de la cuadra, para constituirse en el buen vecino, el que es buchón, el que arma el grupo de WhatsApp, el que es matón en WhatsApp, el que alerta, entre comillas, a todos por las cosas raras para él, ¿no es cierto? O el que convoca en el WhatsApp, che, me parece que hubo tal cosa, vamos todos a tal lugar a recuperar lo robado, o
porque lo vemos en todos tenemos grupos de WhatsApp vecinal últimamente, ¿no? Y sabemos que van apareciendo expresiones cada vez más violentas y odiadoras. Sí, claro. Y acá parémonos en este tema, que es eso, lo personal, ni a mí ni al equipo de trabajo nos interesa defender el hecho de robar. Robar está mal, está clarísimo eso que está mal. Lo que nos tenemos que preguntar es realmente si vamos a construir una sociedad mejor matando al que atrapamos. Porque de ser juez, policía y juez al mismo tiempo, y al mismo tiempo pretender ser un buen vecino y mandar a nuestros hijos al mejor colegio, ir a misa los fines de semana, tener comportamientos que nos hacen, digamos, parecer buenos vecinos cuando vienen los medios y decimos yo pago todos mis impuestos, como si fuésemos una excepción. Yo creo que ahí es donde hay un germen, una parte de un germen malo, nefasto que tenemos socialmente. La otra pata es que no hubo justicia. Porque por distintas razones que serían muy apresuradas de decir y ligeras de decir en este momento, como que a lo mejor el abogado de oficio no continuó con seriedad la causa, pero ciertos detalles jurídicos que yo no quiero hacer hincapié porque los desconozco específicamente. Sí leí la sentencia de prescripción, es decir, el caso de Díaz está prescribió, no va a haber justicia para este chico pobre. No hay justicia ni culpables, y esa familia, Elizabeth, la madre, la conocemos porque la hemos entrevistado a nosotros en Ciudad U, nunca va a poder ver y saber quién es el que va a pagar por la muerte de su hijo. Exacto, y fíjate cómo es nuestra justicia de revanchista, ¿no? Que no lo hubo para José Luis Díaz, pero sin embargo la policía se ocupó muy bien, y la justicia muy bien, de encontrar al acompañante del robo. Si nunca salieron a buscar al responsable del crimen. Que sí, por supuesto. Pero sí los responsables del robo. Y el chico que se llama Claudio estuvo preso 3 años. Es decir, fueron acusados algunos vecinos, ¿sí? Es decir, la causa se formalizó. ¿Llegaron 3 personas a juicio? Creo que sí. Cuando yo leí la sentencia de prescripción, hay más, son más, Miguel. ¿Son más? Son como 8 los que estaban acusados. Es decir, la carátula de la que fue tipificado el hecho de este asesinato es muerte por agresión, cuyo máximo de pena eran 6 años. Cuando se cumplen los 6 años, que es el máximo de la pena, y no ha habido juicio, la causa prescribe. Y esta es la razón por la que, por determinadas cuestiones, como que el caso estuvo parado mucho tiempo en un juzgado de control, por determinadas razones técnicas que son muy precisas, y yo no quiero meter la pata, se llegó al punto de que la causa prescribió finalmente, no va a haber justicia. En ese tiempo, hasta que prescribiera la causa, ¿vos estuviste escribiendo la obra o fue posterior a la prescripción de la causa? No, fue antes de la prescripción. ¿Cómo surge esto de decir, bueno, che, esto me molestó, está dando vuelta en mí, y lo llevaste al teatro? A partir de presentó un libro, yo conocí en una situación, creo que fue una presentación de un libro de Mariano Pacheco, acá en Córdoba Capital, conocí un sociólogo que se llama Esteban Rodríguez Alzueta, que es de La Plata, que viene trabajando el tema de la vecinocracia, los microfascismos cotidianos y cómo circula, cómo eso termina generando esa pequeña ola, un tsunami de violencia, como en este caso, ¿no? Construye sociedad. Claro, alguien dijo matémoslo, matalo. Alguien dijo eso, atalo, matalo, y bueno, y eso fue suficiente para... Y no, quizás el que debió haber frenado esto no lo pudo hacer. Y en esa presentación del libro Hacer Bardo, que lo compré en ese momento y cuando lo leí, encontré una forma de acercarme al tema que iba a ser, además, tratar de no representarlo. En la obra no representamos la muerte de un modo clásico, que está el chico robo. Es decir, no. Eso, la historia del crimen de José Luis se cuenta en el final, como los 3 personajes, ahora lo va a contar seguramente David, son esa parte, me parece, en la que estamos viendo ahí, que hay como 3 stand-ups en el final de la obra, donde dan los 3 actores, tanto el pibe robado, como José Luis, como David, que es el buen vecino, dan en formato stand-up, dan una versión de ese hecho final. David, en un momento te escucho hablar que decís en uno de los parlamentos, yo también te odio, hablas de la porofobia. Sí. ¿No? ¿Entra el odio a los pobres también ahí en la obra?
cuando representás a ese vecino que parece ser el vecino de bien, pero que empieza a incubar, y en mucha gente esto del odio al pobre, ¿no? Cuando a veces te molestaba mejor el de arriba, ahora te molesta el de abajo. Claro. Exactamente, sí. Mi personaje odia a los pobres, totalmente. ¿Y cómo hiciste para excitar a Carnadura y poder expresarlo, ¿no? Te fuiste, bueno, me imagino con Jorge dirigiendo, pero ¿qué elementos vas incorporando? Mira, en realidad es curioso el proceso, porque antes de mí había otro actor que hizo prácticamente todo el proceso. Finalmente, luego del accidente de Jorge Villegas, no se pudo estrenar. No pudo continuar, No se estrenó la obra y él decidió no continuar, y ahí entro yo, que ensayé 2 meses nomás. Entonces, quien me dirigió durante esos 2 meses en persona fue Fernando Rojas, el asistente. Claro. Y Jorge iba tirando directivas desde el hospital, por audios, él vio unos videos. Y bueno, o sea, en un principio fue aprenderme los textos y hacerlo como me salió, más o menos viendo y respetando el registro que tenían los otros chicos, Fede y Flor. Y buscando, digamos, el personaje tiene algo muy interesante, que es como que va como amacándose entre un registro actoral que es más caricaturesco por ahí o más estridente, y momentos en los cuales se pone muy serio, muy oscuro y dice realmente, odio a los pobres. Pero vos cuando construís ese personaje, digo, en la diaria, en este personaje y en otros, ¿encontrás cosas en la sociedad, en la ciudad, en tu barrio, en tus vecinos, en tu historia, que te ayudan a hacer ese personaje? Dijo, estás hablando de un tema en el que estamos todos involucrados, entonces te ayudan a construir y también a veces armamos una careta, ¿no? Sí, claro. Obviamente, de hecho, uno de los últimos trabajos que hemos hecho con Jorge, desde que se sumó a ver las funciones, es como, bueno, tomar, digamos, como esos discursos totalmente cotidianos que escuchamos, digamos, incluso en la mesa familiar. Digamos, que salen con total naturalidad. Y hasta a veces están también como muy adentro de todas las personas en una frase al pasar ¿Cuántas veces irónica? decís negro en la obra? Sí, varias. Sí. Pobre también. Sí, varias, digamos, y esos momentos son en los cuales el personaje tiene que ponerse muy serio, digamos. La verdad que nos parece que es un hallazgo, Jorge. Sabemos que va a estar los viernes de abril. Está estando los viernes, Hay que aprovechar esta noche en el Teatro La Chacarita. Así es. Y el viernes que viene también. Así es, terminamos ahí la primera temporada. Después vamos a hacer algunas funciones más en La Chacarita para fines de mayo. Pero hoy a la noche, a las 9 de la noche en punto. Y el otro viernes a las 9 van a poder ver El Odio, que a ver, las obras de teatro político tienen que intentar dejarte pensando, tienen que intentar, para eso se hace y para eso ese espectador va al teatro. Claro. Pero al mismo tiempo tiene que valer la pena la obra. Yo creo que la obra vale la pena en sí misma. Hay 3 actuaciones zarpadas de Florencia Ramonda, Federico Estay y David Carranza. La escenografía y el vestuario de Santi Pérez y Fernando Rojas es muy bueno. Yo creo que la obra no está hecha desde el odio a, valga la redundancia con el nombre de la obra, hacia quienes integramos la sociedad y tenemos mucho que ver con la frase que decimos, con cómo miramos, porque en definitiva, cuando termina como terminó la vida de José Luis, cuando termina siendo juez, y además, que para mí esto es un hallazgo, que no haya habido nadie que se haya quebrado, nadie que haya tenido el valor de ir y decir, yo participé, yo lo maté. Que haya habido la cobardía de intentar tipificar, seguramente poniendo plata, tipificar del menor modo posible una causa que era que atamos a un pibe y lo matamos porque es un negro chorro de mierda, y por eso lo maté, que después ese pedacito de la sociedad que ahora está sobreseída y allá ellos. Hay que vivir con eso, ¿no? Hay que vivir con eso y no hayan podido ni siquiera dentro del caso encontrar un rescoldo, un lugar para decir la puta lo que hicimos, loco, ¿no? Y porque en definitiva un poco de justicia nos haría mejor como sociedad, nos haría mejor a todos. Bueno, clarísimo, invitados todos entonces para ir a ver El Odio, para reflexionar, para pensar cómo estamos viviendo, ¿no? Y la sociedad que queremos. Gracias, Jorge. No, al contrario, gracias a ustedes. Siempre es un honor venir acá. Y me alegro verte después del accidente. Así es. Acá estamos en la última etapa, ¿no? Así es, yo creo que siempre que nos vemos
pasan unos meses y es por alguna cuestión. La próxima vez va a ser ya seguramente sin andador, sin muleta, sin nada. Vamos a Bueno, tratar será de ir el bienvenido en viernes esta que ciudad, viene, ¿eh? decimos,